a nuestra reunión del Grupo de Interés Cultural de Cecimín número 285, citada para el martes 18 de noviembre a las 6 de la tarde. El tema de hoy es cerveza y civilización de la mano. Nuestro invitado es el doctor Rodrigo López. Me va a permitir decir algunas cosas del amigo, colega y compañero de trabajo Rodrigo López. Rodrigo es médico de la Universidad del Rosario. Posteriormente hizo una especialización en ortopedia y traumatología en la Universidad del Rosario y ahí se fue para Atlanta e hizo una subespecialidad en cirugía artroscópica, reemplazos articulares de hombro y rodilla. La práctica privada de Rodrigo ha estado en la organización Keralty, específicamente en Cecimín, Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva, y en la Clínica Reina Sofía de Bogotá. Rodrigo es docente de la Fundación Universitaria Sanitas y me va a permitir mencionar cuáles son las áreas de interés de Rodrigo. Primero, la ortopedia y traumatología deportiva. Segunda, la cirugía de hombro y rodilla, cirugía artroscópica. Tercero, reemplazos articulares de hombro y rodilla. Cuarto, historia universal. Quinto, música clásica. Y sexto, todos los deportes con énfasis en el fútbol. Ahora voy a hablar algo sobre nuestro moderador, Mariano Arango Londoño. Mariano estudió en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, comunicación social y periodismo, por eso pues, su profesión es comunicador social y periodista. Posteriormente, en el INALDE Business School, hizo una maestría en administración de empresas basada en la metodología del caso Harvard. Desde el 2022, Mariano es profesor en el INALDE Business School en el área comercial y mercadeo para la unidad de Middle Management del INALDE Business School. Pero además de esto, es director de la revista La Barra para el sector de restaurantes y alimentos. No me queda más que agradecerles a Rodrigo y a Mariano por haber aceptado y haber organizado este excelente conversatorio, a Cristina, que nos maneja y organiza toda la parte logística, y en este momento estamos 24 personas conectados directamente por este link. Es posible que por YouTube haya más personas. Sin más preámbulo, le paso la palabra a Mariano para que nos cuente un poquitico cómo es toda la temática, cómo vamos a manejar el conversatorio de hoy. Y les agradezco a todos que apaguemos los micrófonos. Y bueno, Mariano, tienes la palabra. Doctor Ramírez, muchas gracias. Y al doctor López, muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer una pequeña presentación. Yo llevo 23 años hablando de restaurantes y de alimentos con dos revistas, una que se llama La Barra y otra con I Alimentos. Y pues en las pocas conversaciones que pude tener con Rodrigo, le decía yo, oiga, muy interesante esto. Y él me decía, no, no, eso ya lo tengo pensado en la presentación. Oiga, y se le ha ocurrido tal tema. Y me decía, sí, 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 claro, eso está allá adentro. Entonces hablamos desde religión, historia, guerra, la importancia de la cerveza en todos estos espacios. Entonces sé que vamos a tener una maravillosa presentación el día de hoy porque va a estar muy completa.
Y en esa historia que vamos a recorrer de las bebidas, pues es una bebida evidentemente que ha influenciado no solo la cultura, la economía, la parte social, científica, bélica, pero pues por supuesto tenemos que darle también las gracias a Cecimina antes de arrancar, porque veo que esta es un espacio muy dinámico, muy interesante y al cual me dijeron que me van a unir apenas terminemos. Entonces, pues si tenemos personas nuevas dentro de los espectadores, invitarlos a que se suscriban a estas tertulias científicas y culturales. Yo solo quiero decir que cuando hablamos de cerveza no hablamos de gustos personales, sino hablamos de agricultura, de comercio, de urbanismo, de ciencia y por supuesto de poder, porque también ha sido forma de trueque o de moneda la cerveza. Y es que a lo largo de los siglos esta bebida ha sido alimento, medicina, combustible social, porque nada suaviza más unas relaciones y unas conversaciones que una buena cerveza, y como les decía yo, la parte política y militar. Lo que vamos a ver hoy no es solo una historia sobre las bebidas, pues es una historia sobre cómo esta bebida está relacionada con la práctica humana, pero venimos desde el tema de los fermentos, como les decía yo, desde la parte agrícola o de la parte química, y cómo esto se ha transformado en algo más industrial pues, que define ciudades, negocios y lo que hoy conocemos, pues grandes monopolios económicos. Entonces, pues para ello tenemos a nada más que nada más que al doctor Rodrigo López, que me dice, entre otras cosas, que en realidad él, aparte de todas las cosas que han dicho de él, de su amor por la medicina, su segundo amor, o de pronto después de su esposa, su tercer amor, es la historia. Y eso es lo que viene a compartirnos el día de hoy. Una bella historia sobre la cerveza y la civilización y cómo estas dos vienen entrelazadas. Entonces, Rodrigo, lo único que voy a decir antes de darte la palabra es, a todos no vamos a tener preguntas, sino hasta el final de la presentación. Lo que sí les recomendaría es que vayan poniendo las preguntas en la conversación, en el chat de la herramienta de Zoom, para que las podamos ir teniendo en cuenta y las vayamos abordando de manera organizada al final de esta presentación. Entonces, Rodrigo, quedamos en tus manos. Buenas noches, muchísimas gracias. En primer lugar, resaltar todo el esfuerzo que han hecho Jorge y todo el grupo que lo acompaña, Cristina, con estas presentaciones semanales, que como lo dice el nombre del grupo, es de interés científico y cultural, no va más allá de eso. Y me siento muy honrado de ser parte de este grupo. Esta es mi cuarta participación y más honrado todavía de tener a Mariano aquí en los comentarios. Y ustedes no se imaginan la revista que es La Barra, es la revista de todos los restauranteros de Colombia. Sin más preámbulos, no me deja avanzar, ya. Entonces, como decimos nosotros en la jerga médica, cuando hacemos presentaciones, si tenemos conflicto de interés con la industria, yo no tengo ninguno, ojalá lo tuviera específicamente aquí. Y empiezo con una frase dura. La sed es más mortal que el hambre. Claro, uno se muere más fácil de sed que de hambre y esta es la ley de los tres, solamente lo supera el aire. Uno puede vivir 3 minutos sin aire, 3 días sin líquido y 3 semanas sin comida. Luego, es muy importante las bebidas. ¿Y esto por qué? Porque resulta que el hombre en sus albores recorría la tierra guiado por los trayectos del agua. Ellos no tenían todavía forma de almacenarlo ni de transportarlo, luego tenían que ir por los cauces del agua fresca. Y esto sucedió por 300.000 años, desde que el hombre empezó a caminar hasta 10.000 años antes de Cristo, más o menos, en donde empezaron a aparecer las bebidas que desafiaban el agua. Y solamente un principio muy básico. Estas bebidas fuera del agua no ocurren naturalmente, todas son elaboradas. Luego, cualquier cosa que uno elabore indica evolución de alguna manera. ¿Y cuáles son las bebidas? Eso, primero,
aparecieron las bebidas alcohólicas que las gaseosas, por supuesto, y estas bebidas alcohólicas durante la historia, como lo decía Mariano, han servido de moneda en los ritos religiosos, son símbolos políticos, son musas, símbolo de estatus, han servido para subyugar o complacer, celebrar desde los nacimientos hasta las muertes, los vínculos sociales alrededor de estas bebidas alcohólicas, se sellan negocios, tratados, agudizan los sentimientos, pero también pueden adormecer la mente y se han utilizado como medicina y veneno. ¿Cuál es el punto de quiebre en la historia de la humanidad que arrancó o inició la modernidad? Empezó a civilizarse. Ya vamos a ver qué es la civilización. Y fue la agricultura. Y definir la agricultura sencillamente con una frase, es la domesticación de los granos cereales. Y eso empezó más o menos 12.000, 10.000 años antes de Cristo. Y miren lo importante. Cuando la agricultura se organizó y empezaron a cosechar, hubo superávit de cosechas. Y miren lo que implicó esto para la humanidad. Al haber superávit de cosechas, no tenían que estar tanta gente trabajando en el campo y dio paso a que estuvieran más dedicados a otras cosas, menos trabajadores en el campo, más trabajadores dedicados a ser agricultores, sacerdotes, administradores, artesanos, y ya vamos a ver cómo históricamente los escribanos se derivaron de lo anterior. Como decía también Mariano, en estas primeras civilizaciones la cerveza nutrió al pueblo. Y cuando empezó la escritura, vamos a ver que los primeros documentos eran los registros de los salarios y de las raciones del pan y la cerveza. O sea, durante varios miles de años, la base de la economía del ser humano fue el pan y la cerveza. Entonces, esta bebida alcohólica que tuvo que ser derivada de algo que cultivaron, fue la primera que apareció fuera del agua y se convirtió en el centro de la vida social, religiosa y económica. Y la historia reconoce que la cerveza ayudó a la humanidad a arrancar esa modernidad. ¿Y cómo fue eso? Los primeros humanos nómadas hacían grupos más o menos de 30 personas, básicamente cazadores, pescadores, recolectores de plantas comestibles, vivían en tiendas muy básicas, un pedazo de cuero colgado de 4 palos y en las cuevas. Y sus instrumentos eran también asimismo básicos, lanzas, arcos, flechas, ganchos para pescar y agujas para coser el cuero. Y más o menos 12.000 años antes de Cristo les dio por asentarse y sembrar algo. Y eso fue el origen de las primeras ciudades. Y esas primeras ciudades trajeron nuevas tecnologías. Vamos a ver cómo se perfeccionó la rueda, se perfeccionó la cerámica y unos miles de años después apareció la escritura. ¿Cuándo apareció la cerveza? No antes de 10.000 años antes de Cristo y ya estaba expandida 4.000 años antes de Cristo. El primer pictograma aparece en Mesopotamia y es una gran ánfora de la cual beben dos personas con unos pitillos muy largos. Claro, tenían que tomar por pitillo porque el grano quedaba en la superficie. ¿Y dónde? En lo que se denomina la creciente fértil, que es esta media luna entre Egipto y Mesopotamia, porque ellos venían emigrando del África subsahariana hacia el norte y encontraron unas tierras buenas para criar ovejas, cabras y cerdos, sembrar trigo y cebada. ¿Y qué significa esto? Que ninguna de las anteriores se puede consumir cruda. Entonces había que elaborar algo para poder hacerlo consumible. Esto es a la izquierda, este es una hoz de pedernal de esa época. Entonces, ellos inventaron la hoz, domesticaron mejor el fuego y esas cestas que tejían las aprendieron a impermeabilizar. Entonces, molían esos granos de cebada y de trigo, le agregaban agua y hacían una sopa con pescado, nueces, bayas, frutos rojos, etcétera. Y alguien le dio por calentar con agua. Y al calentar el agua, estos granos liberan almidón, entonces vuelven esa sopa más espesa y ellos empezaron a jugar con la cantidad de agua que le colocaban y aparecieron las papillas y los guisos. En esa época se supone que una familia recogía 2 libras de grano
en 8 horas de trabajo al día. Si trabajaban 3 semanas seguidas, en ese momento, en ese periodo de tiempo podrían recolectar lo suficiente para un año. ¿Y eso a qué los obligó? A varias cosas. La primera, dónde guardarlas. Entonces empezaron a cavar huecos, a mejorar la cerámica para hacer ánforas más grandes y los obligó a vivir cerca del cultivo. No lo podían abandonar por si se inundaba, por si llegaban los animales a comérselos y para estar listos en el tiempo de cosecha. Entonces todo es como un círculo. Empezaron a sembrar, se dieron cuenta que tenían que quedarse allí y dejaron de ser nómadas. ¿En dónde? En estas primeras villas, más o menos 50 tiendas, 4 metros de diámetro, que cabían más o menos 200 personas. Seguían saliendo a cazar venados, gacelas, jabalíes y a recoger bellotas, lentejas, garbanzos en sus alrededores, pero sembraban los cereales entre 12.000 y 10.000 años antes de Cristo. Como estaban cultivando y recogiendo más de la cuenta, hacían mucha comida y les sobraba y los dejaban un par de días ahí y se dieron cuenta que sabía mucho mejor que el primer día. Claro, porque aparecía la milaza que le sacaba al almidón la maltosa y la cebada de la que tenía más maltosa, entonces le sabía más dulce. Y entonces empezaron a hacer más y al hacer más, pues dejaban más comida y la dejaban un par de días, 2, 3 días y se daban cuenta que esta bebida se volvía ligeramente gaseosa, especialmente si le ponían unas hierbitas que encontraban en el campo, libadoras silvestres. Eso con el oxígeno y el tiempo libera alcohol, entonces se volvió una bebida gaseosa e intoxicante. Voilà, se descubrió la fermentación. ¿Y eso qué obligó a la gente? A que como tenían más comida, la dejaban más tiempo, aparecía más esta bebida embriagante, pues tenían que almacenarla. A mano izquierda es el estómago de un animal. Empezaron a cavar mejor las rocas para almacenarlas allí y buscar troncos huecos. Pero no fue la primera bebida, o mejor dicho, no fue el primer alcohol que consumió el ser humano. El primer alcohol venía de las frutas que dejaban por allí y se estaban fermentando. Tan cierto es esto que hace poco salió un estudio sobre los chimpancés. Los chimpancés, ¿por qué son tan inquietos? Porque se la pasan borrachitos. Les fascina las frutas que se están dañando, pudriendo porque están fermentadas y se supone que un chimpancé consume lo equivalente a 2 litros de cerveza al día cuando liberados en su hábitat consumiendo estas frutas. Este desarrollo, como tenían más, tenían que mejorar la cerámica para hacer estas ánforas más grandes. Y dentro del proceso de elaboración, como todo en la vida, ensayo-error, se dieron cuenta que entre más maltoso el grano y más tiempo de fermentación, la cerveza era más fuerte. Entre más agua caliente, mayor liberación de almidón. Y si le agregaban las levaduras, más alcohol. Eso cada vez elaboraban una cerveza un poco mejor, y se dieron cuenta que si la conservaban en el mismo recipiente, ¿Qué el pasó, resultado era señores? más No, ya, confiable. ¿qué pasó? Y no hay nada nuevo bajo el sol. Esto que ahora aparecieron, que las cervezas artesanas, eso ya está inventado. No, es que Ellos le se cayó ponían un frutos tanque para rojos, arriba donde miel, esas de la Perdón, batería de especies, perdón, ¿quién celular tiene un y se hierbas. teléfono cayó para prendido? abajo. Luego, esas cervezas nuevas están perfeccionadas, pero no es nada nuevo. Tanto es así que en Egipto en esa época habían 17 tipos, denominaciones muy poéticas: bella, celestial, abundante, fermentada, alegría, etcétera. Pero lo que era uniforme es que era el complemento de la comida y se le denominaba situm, bebida del pueblo, porque el faraón, a pesar de beber cerveza, bebía vino. En Mesopotamia habían 20 tipos: fresca, oscura, clara, roja, café, ligera, fuerte. Repito, como tenían superávit en su alimento, empezaron a recolectar el grano del cual salía el líquido, o sea, la cerveza, lo amasaban y lo cocinaban un par de veces. Y ese es el origen del vapir. La cerveza en esa época en Mesopotamia se denominó sicaro. Entonces, fíjese, apareció el pan de cerveza o pan de Sumeria, Papiro Fraser,
La cebada ya brotada se horneaba 2 veces. Este pan se podía almacenar largo tiempo y eso dio origen a otra cosa. Pan, cerveza, trigo, cebada, ¿dónde se almacenaba? Entonces empezaron a construir las bodegas. O sea, mire lo que es de la historia de la humanidad. La segunda construcción después del el hábitat del individuo y de la familia fueron las bodegas para guardar esto. Y este pan se volvió muy útil porque como se volvía muy duro, ellos lo desmenuzaban, lo mojaban en la cerveza, lo remojaban y lo consumían. De tal manera que en esa época viene el dicho que el pan es la cerveza sólida y la cerveza el pan líquido. La escritura solamente apareció más o menos 3200 antes de Cristo y la cerveza había aparecido 6000 años antes. Entonces hay 6000 años de tradición oral. Lo que sí es cierto es que el uso era eminentemente social, porque todas las representaciones gráficas es dos o más personas bebiendo de pajillas del mismo recipiente. Y mire la importancia social. Eso significaba hospitalidad, si lo invitaban la segunda vez, amistad y ojo, confianza. Estamos bebiendo lo mismo, luego yo no lo voy a envenenar, cosa importante en esa época. Luego hacía que fuese un ritual igualitario, aún más que la comida, porque le podía tocar una presa diferente, pero la cerveza era la misma. Y tanto es así que una de las leyendas populares del origen del brindis es que al chocar dos vasos significa volver al mismo recipiente, a la misma ánfora de donde venía la cerveza. Se dieron cuenta que alteraba la conciencia y para ellos pues no existía el término o la aceptación de que es una emborracharse, borrachera. Entonces ellos lo atribuían como a poderes sobrenaturales, magia. ¿Y de dónde viene la magia? Pues de los dioses. Luego la cerveza siempre fue regalo de los dioses. En Egipto, Osiris, el dios de la agricultura y del más allá, la tradición dice que comía mucho y también dejaba mucho. Y una vez dejó un sobrado por un par de días ya fermentado, se lo comió y le gustó mucho. Dijo, esto es muy rico, tengo que regalárselo al ser, al hombre. Y se lo regaló al hombre. Y el hombre en esa época dijo, si los dioses me lo dieron, hay que devolverlo. Y ese es el origen, o por lo menos la explicación de por qué el alcohol se usa en las ceremonias religiosas. De hecho, los sumerios usaban la cerveza en sus ceremonias religiosas, los incas la chicha, que viene del maíz, los aztecas el pulque, el agave, el precursor del tequila, los chinos el baijiu hecho de millo y arroz, y los japoneses el sake y arroz. Y siempre desde ese entonces el brindis como que uno invoca ciertos poderes o fuerzas sobrenaturales. ¿Por qué se volvieron los humanos de nómadas a cazadores? No es fácil decirlo, ni tampoco establecer cuándo y por qué, pero sí los primeros asentamientos se dieron porque los animales salvajes en la medida que ellos iban emigrando hacia el norte, iban disminuyendo y además encontraron una tierra más o menos fértil y habían más seres humanos. Luego necesitaban más fuentes de comida y al iniciar la agricultura ya vimos, tienen que quedarse vigilando la sembrada, su parcela. Y fue muy difícil volver a ser nómada una vez establecido allí en las primeras villas. Para tener cerveza se necesitaban los granos cultivables y eso se hizo a través de la agricultura. Entonces, el perpetuar la agricultura era una forma de mantener el suministro de cerveza. Entonces, si uno lo quisiera ver, la cerveza es la responsable de que la gente se asentara en villas y dejaran de ser nómadas. Además, dejaron de consumir tanta carne porque tenían mucho trigo y eso llena, y se disminuyó el aporte de vitamina B. La cerveza, que no tiene tanto alcohol y es rica en levadura, es un buen aporte, en levadura, perdón, tiene un buen aporte proteico. Y se ha comprobado que los granjeros que tomaban cerveza estaban mejor nutridos de los que no consumían la cerveza. Y además se dieron cuenta de algo. Al asentarse, pues hacían sus necesidades sin tener el mayor aseo del mundo. Luego se dieron cuenta que beber cerveza
era menos dañino que beber el agua del alrededor de sus villas. Entonces, estos primeros asentamientos hicieron que mejoraran las técnicas de construcción de sus cabañitas. Inicialmente eran los palos, la arcilla, forradas de esteras de caña. La caña servía para forrarlo y para dormir, las esteras, perdón, y para dormir sobre ellas. Entonces dijeron, necesitamos hacer construcciones más grandes. Se inventaron o diseñaron el ladrillo de barro. Eso, más el hecho de que tenían que tener sus cultivos viables, hicieron que dominaran los sistemas de riego para que sus cereales crecieran. Empezaron a sembrar dátiles y alrededor de eso criaron ovejas, bueyes y cabras, aves, y empezaron a sembrar pescado en esos ríos. Con el ladrillo pudieron hacer construcciones más grandes. Entonces eran las bodegas comunales, ¿cierto? Como había superávit de granos guardados en estas bodegas, se utilizaban para dos cosas: para los tiempos de escasez, y como la cerveza venía de los dioses, había que devolverse a los dioses para ofrecimiento en las ceremonias religiosas. Luego, mire la importancia del granero, pasó a convertirse en el templo. Y entonces, como había menos gente trabajando en el campo por el superávit de las cosechas, los sacerdotes se dedicaron solamente a las ceremonias y se desligó los administradores y los contadores de ese primer grupo de sacerdotes. Entonces, mire cómo el hecho de guardar trigo y cerveza da origen a la burocracia. ¿Y cómo se hacía la contabilidad en esa época? Con estos tokens, símbolos o indicadores que eran pedacitos de arcilla con unas tallas especiales. Entonces, habían contadores que sabían que diferentes tallas correspondían a diferentes personas. Y ya vamos a ver cómo después de varios miles de años eso dio origen a la escritura. Más o menos 4000 años antes de Cristo, en Mesopotamia y en Egipto ya estaba difundido el uso de cerveza y lo tomaban jóvenes y viejos, ricos y pobres. Eso no había distinción social. Mesopotamia quiere decir tierra entre dos ríos, donde hoy en día es Irak, entre el Éufrates y el Tigris. Y 3000 años antes de Cristo habían ciudades muy grandes. Uruk tenía 50.000 habitantes y habían otras de 30 a 25, Ur, Lagash, Eridú y Nippur. En Egipto no habían tantas ciudades, solamente habían dos: Memphis y Tebas. Inicialmente ese nombre Egipto quería decir la casa del Ka de Ta, que es la casa de la energía vital o espíritu del Dios creador. Solamente los griegos fueron los que le dieron Egiptus, el nombre latino con el que conocemos hoy el país. ¿Qué es civilización? Básicamente civilización quiere decir vivir en ciudades. Entonces, estas dos primeras culturas de la humanidad grandes, la sumeria mesopotámica y la egipcia faraónica, tenían ciudades, pero muy distintas, organizadas muy distintas. Mesopotamia era muy desorganizada. Cada ciudad era una ciudad-estado más o menos independiente. La política no era uniforme y se peleaban y toda esa cosa. Egipto no. Egipto había un gobierno central, un poder burocrático único y era el faraón. Pero el factor común es que había en los dos superávit de granos. Y los granos eran el sustento no solamente del pueblo, sino de los sacerdotes, de los administradores y la otra rama de la humanidad, los artesanos. Si no había buena cosecha, no había forma de que alguien se dedicara a ser artesano, porque le tocaba estar de otra forma allá en sus cultivos. Y eran muy organizados, porque el superávit de estos granos les servía para las obras públicas, mantener los canales de riego, para hacer los templos, y lo que sobraba se lo redistribuían para hacer vivienda. Entonces, no solamente era la moneda de cambio, sino también la base de la dieta. Y el origen divino. La primera epopeya después de aparecer la escritura en Mesopotamia es la epopeya del rey Gilgamesh y Enkidu. Enkidu era un salvaje, una criatura selvática que el rey lo convierte en humano emborrachándolo con cerveza y dándole a comer pan. Luego, para esa civilización sumeria, el consumo de cerveza diferenciaba
al civilizado del salvaje. Luego hay una fuerte asociación entre la cerveza y ese estilo de vida ya más asentada y ordenada. Para ellos la embriaguez no socavaba la ecuación entre la cerveza y la civilización y ellos contemplaban a los dioses borrachitos. Luego el dios de ellos era de buen humor, se la pasaba bebiendo y comiendo, un poquito distinto de la civilización egipcia. En la civilización egipcia más o menos en el 2600, 2500 antes de Cristo, durante la tercera dinastía, cuando empezó la escritura, la cerveza se denominó Hekt y hay más referencias y menciones de Hekt que cualquier otro alimento o transacción o asunto real. ¿Y cómo es esto de que no se permitía mucho la borrachera? Básicamente porque la leyenda de ellos es que el dios Ra pensó que los humanos se estaban multiplicando mucho y en algún momento le iban a dar un golpe de estado. Entonces dijo, no, estos hay que castigarlos, hay que mandarle a esta señora que es muy sanguinaria, a la diosa Jatón. Y la mandó a la tierra y cuando venía la diosa en camino se arrepintió, dijo, pues si yo no tengo humanos, ¿quién me va a adorar? ¿Quién me va a dar ofrendas? Entonces dijo, vamos a hacer esto. La leyenda dice que derramó 7000 jarras de cerveza, las tiñó de rojo para que Jatón, que era sanguinaria, se las bebiera. De hecho, la bebió, se embriagó y quedó dormida. Luego la cerveza salvó a la humanidad, pero para ellos no era bueno emborracharse porque se podía dormir y podían suceder cosas diferentes. En las tumbas de Tutankamón, Seti y Ramsés, a pesar de que los faraones tomaban más vino que cerveza, hay referencias a la fabricación de cerveza. Además, mire cómo perpetuaron ellos la prohibición o la mala fama de la embriaguez. Estos son poemas sacados de jeroglíficos. La cerveza asusta al hombre del té y envía su alma a la perdición y actúa como un remo roto en un buque que no obedece ni para un lado ni para el otro. No tomes sobre ti una jarra de cerveza, te haré hablar cosas ininteligibles tartamudeando por su boca. Entonces, mientras los sumerios se emborrachaban, a los egipcios no les gustaba, pero para ambos seguía siendo un regalo de los dioses y para ellos era parte de la identidad cultural y religiosa de una gran importancia social. No existía comida completa sin cerveza y todos en la pirámide social y etaria bebían cerveza. Y mire lo importante, los sumerios, a pesar de sus estados, ciudades, estados diferentes, eran muy juiciosos en pagar a los trabajadores, en cobrar los impuestos, en guardar los granos, los textiles y la contaduría del ganado y de la cerveza. Pero entonces, como habían tanto superávit, no había donde guardar tanto tokens. Eso era una cantidad de pedazos de arcilla ahí metidos en jarras y jarras hasta que dijeron no más. Entonces, les dio por armar pedazos más grandes de arcilla. La ley decía que debería caber en la palma de una mano y empezaron a modificar los símbolos con los cuales hacían los tokens y entonces ya empezaron a aparecer signos más elaborados. El primer símbolo de estos signos más elaborados corresponde a unas dosis de cerveza. Entonces, como decíamos, los sacerdotes pasaron de ser solamente de ceremonias religiosas a ser administradores, y después vinieron los contadores para contar los tokens. Eso ayudaba para mantener el comercio, para pagar los servicios, para mantener los sistemas de riego y para construir los edificios públicos, que eran las bodegas y los templos. Entonces, de los tokens pasaron a las tabletas de arcilla, más o menos 3400 años en Uruk, que cabía en la tabla de la mano. Luego eso hizo que se perfeccionara el uso de los stylus, del punzón. Y repito, el primer tableta con estos nuevos símbolos eran las raciones, la descripción de las raciones de cerveza. Y claro, ellos tenían en la cabeza que era importantísimo mantener las cuentas para los impuestos y las raciones y no podían seguir teniendo tanto jeroglífico, tantas monachos. Entonces dijeron, necesitamos formas más abstractas
Tenemos que pasar de pictogramas a algo y fue el origen de la escritura cuneiforme. Esa escritura cuneiforme sumeria con el alfabeto ugárico y fenicio es el ancestro de los alfabetos occidentales. Bueno, ¿y cómo eran las dosis de cerveza que tanto anotaban? Se repartían en silas. Una sila corresponde a 32 onzas, más o menos a 756 mililitros de líquido. Y todos, sin excepción, recibían su ración de cerveza. Los empleados bajos una sila, los altos 5 silas. Y no era discriminatorio, porque el oficial alto tenía empleados bajos a los cuales les tenía que pagar. Luego no era discriminatorio. En esa época, la novia no tenía dote. Uno tenía que, entre comillas, compensar a la familia de la novia y lo hacía con silas. Y eran muy democráticos. Las mujeres, los niños recibían silas, inclusive refugiados, esclavos y prisioneros de guerra recibían sus silas. Llegó un momento en el pico del poder de Sumeria en donde habían más de 300.000 empleados estatales, todos pagados con cerveza y pan. Imagínense la cantidad de producción que había en esas proporciones. Pan y cerveza pago para los empleados estatales, luego fue símbolo de la prosperidad y bienestar de la civilización sumeria. Y eso pasó también en Egipto, y esto es una teoría supremamente importante y novedosa. Las pirámides, según esto, no fueron construidas por esclavos, porque absolutamente todo trabajador de las pirámides recibía a diario 2 jarras de cerveza equivalentes a 4 litros y de 3 a 4 tajadas de pan. Hay jeroglíficos donde describen algunas cuadrillas de trabajadores como los borrachos de Menkaure, porque tomaban cerveza todos estos. Luego no eran esclavos, eran granjeros que mientras venían las inundaciones del Nilo y ocultaban o tapaban sus cultivos e iban a trabajar en las pirámides. Y esto es muy importante en la estructura social y política de Egipto, porque ellos se dieron cuenta que en la medida que pagaban impuestos, después iban a retribuirse en forma de pago por su trabajo. Y eso, sumado a la grandiosidad de las pirámides y de estos edificios públicos, les dio un sentido de unidad nacional que demostraba riqueza y poder, y muy importante para el faraón, justificaba el pago de los impuestos. En Egipto, el pan y la cerveza, cuando se despedían, decían pan y cerveza, buena suerte. Y aparece el uso medicinal de la cerveza. Esto es unas anotaciones de jeroglíficos de la pediatría egipcia. Los niños en edad escolar deben recibir 3 tajadas de pan y 2 vasos de cerveza para que su desarrollo sea saludable. Y también en Sumeria, la primera farmacopea, aparece la cerveza como un uso medicinal, la primera referencia al alcohol en la historia de la humanidad de uso medicinal. Servía como sedativo, claro, ya todo el mundo sabía, si yo hiervo el agua para sacar la cerveza, pues es mucho mejor que el agua que tomo ahí del pozo común. Entonces empezaron a agregarle hierbas, cebolla y espuma, por ejemplo, para el estreñimiento, aceitunas secas en polvo para la indigestión, y si le colocaban mazafrán y masajeaban el abdomen de la parturienta, le aliviaba los dolores del parto. Y los egipcios en especial, que creían en el más allá, enterraban a sus seres vivos, desde los más humildes hasta los más poderosos, hasta los faraones, con lo que iban a necesitar en la otra vida. Entonces, plata, muebles, enseres, pero muy importante, grandes cantidades de cerveza y pan. Luego, en general, para estas primeras civilizaciones, la cerveza estuvo íntimamente entrelazada con el origen de esa misma civilización. Como de nómadas pasaron a sedentarios por la agricultura, esos asentamientos dieron origen a las ciudades,
y recordar que la cerveza no se inventó, se descubrió. Después de las civilizaciones viene Grecia. No quiero decir muchas cosas de Grecia porque Grecia es más importante en la historia del vino, pero sí Roma. En Roma, la diosa de la agricultura Ceres, la diosa de las cosechas y de la fecundidad. Entonces Roma se extendió a través de los galos y los galos, los actuales franceses, ese nombre de Ceres, cerveza, ahí apareció el nombre de cerveza. Respecto a la religión, a la Biblia, nosotros que somos cristianos, la Biblia jamás prohíbe el alcohol, porque el alcohol promueve alegría y sirve de medicina, elimina amargura y pobreza. Obvio, sí condena la embriaguez. Proverbios 31, 6, 7, versículos 6 y 7. Dad cerveza al que padece y el vino al que está de amargo corazón. Aún más, nosotros los creyentes, ¿cuál fue el primer milagro de mi Dios? Convertir agua en vino. ¿Y quién se lo pidió? Su mamá. Y uno jamás le dice a la mamá que no. Saltémonos a la Edad Media, tal vez un poquito desprestigiados los monjes y los monasterios, pero mira, hay que tener en cuenta una situación en la cultura occidental. Solamente en la Edad Media habían dos instituciones, el señor feudal y los monasterios de los monjes. Y a veces la población se sentía más cómoda y menos presionada a pagar impuestos cuando recurrían a los monjes que a los señores feudales. Luego los monjes tienen muchísimo que ver con esos 600, 800 años de edad media medio oscurantista. Los cultivos de los monjes eran su sustento, la cerveza ya se, como los antiguos sumerios y egipcios sabían que era más segura que el agua. Ellos tenían una gran tradición de trabajo manual. Y mire lo importante del código canónico de esa época. Ya lo decía más temprano Mariano. Durante el tiempo de Cuaresma solamente se les permitía tomar cerveza porque no solamente los hidrataba como agua, sino que les ayudaba en su alimento durante ese ayuno. Y eran eran medio inteligentes ellos tenían dos ambientes totalmente diferentes. La casa donde dormían y donde hacían su principal función. Su principal función no fue el hecho de rezar tantas veces al día y celebrar la misa, no. Su función primordial en la civilización occidental, ellos transcribían los libros empezando por la Biblia. Y entonces hacían su cocina aparte. Ellos no podían correr el riesgo de que si la cocina se incendiaba, incendiara sus habitaciones y, muy importante, sus libros. Y en la cocina la hacían cerquita a la fuente de agua para tener un molino de agua. Y allí tenían la panadería, la cervecería y estaba cerca de los establos porque lo que quedaba de ese proceso de la cerveza lo reciclaban con los animales. Primer ejemplo de reciclaje. De los monjes, solamente hacer una anotación, los trapenses en Francia, hasta hoy en día, esas nuevas técnicas que inventaron en la Edad Media persisten y tal vez la cerveza más apetecida, más buscada, más pura que hay en el mundo es la que hacen los monjes trapenses hasta el día de hoy. Hay un ingrediente olvidado que es el gruit o grutum, que son unas hierbas que crecen en los pantanos que se mezclaba con resina de pino y se le ponía a la cerveza para darle cierto aroma especial y como conservante. Entonces, en esa época medieval, el grutero era supremamente importante, hasta que mito o realidad, esta monja que es más conocida en la música de los cantos gregorianos, Hildegard von Bingen, se supone que fue la que dijo, no, hay que ponerle lúpulo a la cerveza. El lúpulo es una flor que se le agrega al proceso de la elaboración de la cerveza para equilibrar el dulzor de la malta y darle ese sabor amargo. Entonces, no solamente es un conservante, sino que es el que le da el sabor amargo. Indudablemente, la monja o los monjes fueron los primeros en usar el lúpulo en reemplazo del gruit. Y ellos empezaron a ver
qué levaduras le ponían que le dieran mejor sabor a la cerveza, y entonces experimentando eso hicieron que la cerveza dejara toda esta cantidad de granos que dejaba, de restos de los granos, la hizo más amarga, más agradable, más ligera, y al ser más ligera, más fácil de transportar, más fácil su comercialización, y eso por algún motivo hizo que su nombre tradicional de cerveza pasara a ser el nombre con el que se conoce en la cultura alemana, tal vez la italiana y la anglosajona, el beer, la birra, etcétera. ¿Cómo se difundió por Europa? Lo mismo que el vino, desde el Cáucaso, Armenia, Georgia, atravesando Rusia, la Bohemia, pasó a Alemania, Bélgica, Países Bajos y después en barco a Inglaterra. La importancia cuando ya los señores feudales empezaron a perder su importancia después de las cruzadas y establecerse los grandes burgos, las grandes ciudades, y aparecieron los gremios, los constructores, los ganaderos, los joyeros, los textileros. ¿Y quiénes eran los más poderosos? Los cerveceros. Por una razón básica: el 60% de los impuestos de las ciudades medievales de la Europa provenían de la cerveza. Y había un alto consumo. Claro, entre más consumiera, más impuestos pagaban. Se supone que en los 1600 en Amberes, cada persona consumía 400 litros por año, en Flandes 250, y los soldados religiosamente 2 litros al día. Cosas que empezaron a aparecer, hechos históricos. Mariano me lo recordó esta tarde: la ley de la pureza de la cerveza alemana en 1516. El duque Guillermo IV de Baviera dijo en Ingolstadt, dijo: ¿sabe qué? Miren, nosotros estamos teniendo mucho influjo de cerveza que viene más del oriente, de la Bohemia, de lo que hoy es la República Checa. Yo quiero proteger a mis agricultores, debo guardar el trigo para el pan y tengo que evitar algo tóxico. Luego, la ley de la pureza de la cerveza alemana, que persiste hasta hoy, 2025, es que la cerveza solamente se hace con lúpulo, cebada, levadura y agua. Esto, alguien me hizo la anotación: por qué no le mete esta historia, esta leyenda? ¿De dónde salieron las brujas? Históricamente las mujeres fueron y han sido fundamentales en la preparación de la cerveza. Y en la Edad Media aparecieron unas mujeres emprendedoras que deciden: oiga, ¿por qué yo tengo que almacenar la cerveza y esperar que vayan allá a la bodega? No, yo las puedo vender casa a casa. Y entonces empezaron a salir a los mercados medievales, que eran muy congestionados. Entonces, para que las vieran, hicieron que sus sombreros fueran puntudos, más altos y fueran más visibles. Pero claro, tenía que aparecer el cura que dijo: estas viejas están atrayendo a los hombres a sus ollas a través de hechizos. Y de ahí sale la acepción de bruja. ¿Por qué la escoba? Porque estas muchachas eran bien aseadas y limpiaban donde tenían el almacenamiento de sus toneles de cerveza. ¿Y por qué aparecen relacionadas siempre con los gatos? Pues fácil, para que los gatos se espantaran las ratas de su almacenamiento. Entonces, esto es muy sexista, el origen, la leyenda, el origen de las brujas a través de la cerveza, porque en una cultura donde la cerveza define parte del carácter nacional, la cuestión de quién controla esta bebida es primordial. Entonces, quien tiene la jarra en su mano tiene las palancas del poder, y eso no puede ser de las mujeres. Esa fue la acepción de por qué salieron las brujas. Otros hechos históricos y la cerveza: la Revolución Francesa, muy importante, igualdad, libertad y fraternidad, pero eran anticlericales a morir. Entonces expulsaron y expropiaron a todos los monjes y se llevaron la cerveza de Francia. Por eso es que predominó tanto la cerveza alemana y belga, porque Francia dejó de producir cerveza. Factor importantísimo: la revolución industrial del siglo XIX, que no fue más que la invención de la máquina de vapor. Entonces eso hizo que el transporte de la cerveza fuera mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más barato en los ferrocarriles, y además esto hizo posible este desarrollo tecnológico, que se pudiera fabricar hielo, y al fabricar hielo pues era más fácil transportar la cerveza en buenas condiciones.
Unos personajes, mencionar un par de personajes importantes. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, primero de España. Él no le gustaba España, él nunca aprendió español y decidió retirarse, abdicar en favor de Felipe II y se retiró en parte a este monasterio en Yuste. Y él le gustaba la cerveza. Entonces él fabricó o construyó su propia cervecería. La importancia histórica de él es que fue el primero en reconocer la importancia y darle la tradición al maestro cervecero. Maximiliano de Bavaria. Empezaron a investigar o desarrollar o cultivar nuevas levaduras para hacer que la cerveza fuera de una fermentación baja, fría y que no hubiera tanto resto y que fuera un poquito más clara. Entonces ese es el origen de la Lager. Lager en alemán viene de Lagern, que es almacenamiento, pero hoy en día se le conoce como la rubia o Lager, que es la cerveza más tomada en el mundo hasta el día de hoy. Otro personaje, Arthur Guinness, irlandés. Él no se inventó la cerveza oscura. La cerveza oscura se la inventaron en los puertos de Londres. ¿Cómo lo hacían? Agregándole una cebada malteada marrón. ¿Por qué fuerte? Porque como se lo daban a los porteadores, a los coteros de los puertos de Londres, entre más fuerte el porteador, más fuerte la cerveza. Por eso es que el grado de cerveza más fuerte se le denomina como Stout Porter. Otros personajes, los príncipes Ludwig y Teresa en Múnich, que en 1810 contrayeron matrimonio en octubre y decidieron celebrarlo con el pueblo. ¿Y con qué? Con la cerveza. Ese es el origen del Oktoberfest de Múnich. Joseph Groll de Pilsener en lo que hoy es la República Chequia, esta cerveza rubia pálida que tiene un sabor más suave, pero que la cerveza es un poquito más cremosa, tiene un aroma a lúpulo y básicamente por la calidad de agua de las fuentes de esa ciudad que hoy en día es su principal atractivo turístico. Es como el agua de los Highlands para la elaboración del whisky escocés. Y desde ahí viene la denominación de Pilsen o Pilsener. Luis Pasteur también tuvo que ver con la cerveza, con estos estudios de la cerveza, estudiando las impurezas de las levaduras, bacterias y hongos que hacían muy difícil el control de la calidad en la producción de la cerveza. Y él decidió agregarle el ácido tartárico para facilitar la erradicación de estas impurezas. Y curiosamente, esto fue una investigación derivada no propiamente porque lo encargaran los cerveceros, sino los vinicultores, los viticultores. Y el último personaje que voy a mencionar es Emil Christian Hansen, danés que toda la vida vivió en Copenhague, asociado a la marca tradicional de la cerveza danesa. Él fue el que empezó a cultivar en laboratorio las cepas de levadura más puras y desde ese entonces las cepas cultivadas por él hacen parte de la elaboración de la cerveza. Y la cerveza se volvió algo mundial. No hay país donde no se beba cerveza, a excepción de los musulmanes muy estrictos, pero cada país se precia de tener su cerveza nacional y cada país dice, esta es la mejor cerveza. Y mire cuántos, los que más beben creo que son los checos. Y aquí esto es de una revista Dinero, una versión de una edición de Dinero, las que más se beben en Colombia. Pero bueno, el consumo mundial en el 23 fue de 187 millones de kilolitros. O sea, cada kilolitro son 1000 litros. O sea, la enorme cantidad de cerveza que se consumió, con un mercado de 851.000 millones de dólares, que se prevé que la proyección es que pase de $1 trillón en el 32. Y para terminar, ¿y Colombia qué? Las primeras bebidas alcohólicas en Colombia fue el guarapo. Hay dos teorías, que el guarapo vino de Cuba
y la otra es que vino del sur del Ecuador, porque en la lengua quechua el origen de la palabra es el huarapu. De todas maneras, en Colombia se le agregó la piña. Y la chicha. La chicha viene del maíz. La leyenda es que una mujer chipcha, despechada, fue a refugiarse en la laguna de Guatavita. Y recorriendo encontró un jarrón, un recipiente con maíz fermentado y lo bebió y le gustó mucho. Ese es el origen de la chicha. Hoy en día en Bogotá todavía hay chicherías en La Perseverancia y en el Chorro de Quevedo, cerquita al Instituto de Roosevelt. En 1539 ya había una cervecería en Bogotá, pero primitiva, o sea, casi como en Mesopotamia, espesa y fea, hasta que llegó el señor Christian Peter Clausen, danés, a Florida Blanca, Santander, y allí estableció la primera cervecería con la cerveza moderna rubia clara Lager. Posteriormente llegaron los hermanos Klopp, Leo y Emil. Llegaron también curiosamente a Florida Blanca y por alguna razón o por competencia o porque querían venir a la capital porque había más mercado, se vieron a Bogotá y los hermanos Castelo le vendieron el lote donde en 1890 inauguraron la cervecería Bavaria que persiste hasta el día de hoy. Hechos curiosos. En 1910, para celebrar los 100 años de la independencia, hicieron una versión especial que denominaron La Pola en honor de Policarpa Salabarrieta. Y esa es la acepción popular porque en Colombia, en la sabana cundiboyacense, una pola o es una cerveza. Y miren las etiquetas de las cervezas de esa época con el Kaiser Guillermo, con el Águila Imperial alemana, la influencia alemana era notoria. Hasta el día de hoy que hay una explosión inmensa de cervezas, inclusive se embotellan muchas cervezas extranjeras aquí en Bogotá. Solamente una anotación curiosa porque la cerveza se relaciona con la estrella de 6 puntas y muy especialmente en España, con esta marca denominada La Estrella, Heineken también, Stella Artois también. Las 6 puntas es el agua, el lúpulo, la cebada, la levadura, el fuego y el aire, los componentes básicos de la ley de pureza alemana. Me hubiera gustado mucho hablar de la producción, de lo que es los diferentes tipos de cerveza, pero no es el caso. De todas maneras, la cerveza ha sido tradicionalmente la bebida del hombre trabajador, y el hombre trabajador es el que ha hecho que la humanidad se desarrolle. El brindis es un recuerdo ancestral de las propiedades mágicas dadas por los dioses. Y es indudable que una cerveza hace que la interacción social sea agradable, es una bebida para compartir y juntar gentes. Y eso es una tradición desde los banquetes sumerios hasta nuestros bares y pubs hoy en día. Muchas gracias. Rodrigo, fantástica historia la que nos cuesta la tarde de hoy. No solo pasamos por urbanismo, alimentación, salubridad, moneda política, patriotismo, medicina, sino que terminamos hablando de brujería también. Muy, muy amena. Yo quisiera destacar una cosa que mencionas aquí al final, pero que desde el principio de tu presentación haces evidente y es la importancia de la cerveza en los espacios sociales y la confianza que genera, pues tanto en la vieja Mesopotamia, cuando se compartía de la misma olla las pajillas, sino, como lo mencionas tú ahorita, en los pubs. Y en los pubs británicos y en Boyacá el principal lubricante social es sin duda Así la es. cerveza. Em, que entonces ha tenido una repercusión realmente importante en la historia de la humanidad para distender a las personas y para hacer un espacio más agradable y para hacer una conversación menos prevenida, ¿no?
¿Qué de opinas acuerdo. tú de eso? Sí. No, no, totalmente de acuerdo. No existía en Sumeria, no existía el concepto de borrachera. Ellos decían esto es magia, pero sí dentro de lo que, de lo que se representaba la cerveza es que aclaraba la mente, ¿no? Aligeraba la conversación. Y eso hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La cultura nuestra solamente, y eso, como le digo, no tengo conflictos de interés, pero gracias a una campaña de las cervecerías hace que unos 20 años o 25 años aquí en Colombia, que fue monumental la campaña. Pon una cerveza en tu mesa, se volvió una bebida familiar. Antes era la cerveza del trabajador, ¿no? Uno no tomaba cerveza. Hoy en día en toda casa hay un paquete de cervezas. Es muy rara la casa que no tenga cerveza. Hay parte de la historia de la historia colombiana que cuenta cómo se logró a través también de una campaña importante, porque los dueños de la cerveza eran los ricos, cómo lograron reemplazar de alguna manera y con el tiempo la chicha. La chicha fue reemplazada, incluso en las personas trabajadoras, por la cerveza. De acuerdo. Sí, Bueno, señor. entonces quedamos abiertos a preguntas, comentarios de las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Si le queremos hacer alguna pregunta a Rodrigo o queremos profundizar en algún tema o una observación de lo que estamos viviendo. Ay, ¿qué pasó? Nada, estás mostrando el fondo de tu pantalla, pero nada más. No, no, este no es mío. ¿No? Ah, bueno, No, entonces alguien Argentina, está Mendoza, compartiendo. eso debe ser de vino. Ay, qué delicia. Vine a Lucía. Puede ser la próxima, Rodrigo. Esa puede ¡Uy! ser la próxima. No, 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 mejor dicho, eso sí es increíble. Yo acabo de estar en una degustación de Marqués de Murrieta con el conde, con el señor Dalmau. No, Sí, eso claro. es la historia de ellos, es muy especial. Cosa impresionante. Tenemos una pregunta de Juan Ricardo. Juan Ricardo, creo que la mano levantada. ¿Quieres participar? Gracias. En primer lugar, pues felicitaciones a Rodrigo por su magnífica e ilustrativa exposición. A Gracias. propósito del último comentario de Mariano, eh, yo tenía entendido que históricamente en Bogotá se dio en acabar con las comillas chicherías y esto le dio paso a, a la popularización de la cerveza. Eh, no solamente como un fenómeno puramente económico, sino tenía entendido de salud pública. Sí. No sé qué pudo investigar sobre el tema, Rodrigo. No, no, realmente no me detuve allí, pero pues es decir, era más fácil la intoxicación con la bebida fermentada, la chicha, que con la cerveza. Entonces ese pudiera haber sido el origen, entre comillas, de salud pública, pero eminentemente fue una jugada más económica, ¿no? Vender cerveza que era elaborada en una fábrica y no la chicha que era elaborada en la cocina de las casas de la perseverancia. Exactamente. Era con un objetivo también para recaudar impuestos. Ah, es que mire que no hay nada nuevo bajo el sol. Impuestos desde Sumeria, desde Ah, Egipto hasta el día de hoy. Eso sí, no hay nada que hacer. Es lo único seguro, la muerte y los impuestos. así es. Jorge, tú tienes la mano levantada. Cuéntanos, Gracias. ¿qué tienes para Sí, preguntarnos hoy? gracias. Primero, pues, Rodrigo, excelente presentación y pues culturalmente le da a uno mucha información e ilustración. Rodrigo, la pregunta es muy sencilla. Eh, Quitando las cervezas chinas, ¿cuál crees que es la cerveza más consumida en el mundo, más vendida? Se habla mucho de que la Corona, la mexicana, que es pues, fuera de México, y
Bueno, primero el consumo mexicano, pero fuera de México se dice que es la cerveza más consumida en Estados Unidos y otros países. Pero tú, ¿qué sabes de eso? Yo no sé, Sí, la mire, gente que yo también. creo que Mariano tiene los datos, mejor los datos, pero Eso, mire, Mariano. hasta el año pasado en los Estados Unidos la más consumida era la Corona. Pero con esto de Trump y este lío de las tarifas y toda esa cosa, hace poquito salió que me impactó mucho. La cerveza más consumida hoy en los Estados Unidos, según lo que es la Michelob, ni siquiera la Budweiser, sino la Michelob. El principal producto de exportación de México, el primer Es rubro de exportación de Corona. México es la cerveza. Es la cerveza. Ese lo van a encontrar en todas partes, pero para que nos hagamos una dimensión del tamaño del negocio que es este, eh, hace 3 años México exportaba más piezas de autopartes que Alemania. Entonces, Sí. estamos hablando pues de una fabricación a escalas enormes. Pero digamos que por tradición, la más famosa es la cerveza belga. La, digamos, por reputación de país, entiendo yo que la más importante es la cerveza belga. Pero no sé si Rodrigo ahí tenga una Estaba apreciación. mirando. Sí, claro que digamos que a pesar de ser, es como el vino, ¿no? ¿Quién es el mayor productor de vino del mundo? Italia, ¿no? Y es el que menos nos llega. Lo mismo, la tradición belga de la cerveza, ¿y cuál es la que menos nos llega? Es la belga, ¿no es cierto? Entonces, pues pero no creo que sea la más consumida del mundo, No por volumen, no por volumen. no por Decía volumen, sí. yo, el principal exportador de México y yo creo que la más consumida es la mexicana definitivamente. Juan Fernando, tú tienes una pregunta para nosotros. Estás en silencio, Sí, Juan. sí, gracias. Es que estaba quitando el mute. Pues primero un comentario que es magnífica la presentación, me pareció estupenda. Magnífica tu introducción. Y obviamente el despliegue de Rodrigo alrededor de la historia, que esto está dentro de todo mi gusto. Jorge, que me conoce y algunas personas que están acá que me conocen saben que yo hablo mucho de historia y hago charlas alrededor de historia, historia de la música y demás cosas. Entonces esto me cayó a mí como en mi gusto entero y fue muy profunda y a pesar de lo rápido, pues tocó muchos puntos muy interesantes. El tema de la brujería y de la mujer me pareció súper interesante. Me gustó mucho que hiciera referencia al tema de por qué los colombianos nos vamos a tomar pola y de dónde viene el origen de decirle a la cerveza pola. De hecho, una cosa que casi nadie sabe y que yo estoy tratando de rescatar en este mes es que a Policarpa Salabarrieta se le dedicó un día en homenaje por ley del Congreso de la República, la ley 44 del año 1967 que impulsó el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que declaró el 14 de noviembre, el día del fusilamiento de Policarpa, como el Día de la Mujer Colombiana. Entonces, los colombianos deberíamos celebrar el Día de la Mujer el 14 de noviembre más que el 8 de marzo. Y eso es una cosa que está por ley del Congreso de la República y que infortunadamente nadie ha impulsado y nadie se ha encargado de rescatar como los valores de esas cosas nacionales que son tan importantes como para dar un tip importante que quería contar acá. Una anécdota, pues que fue que en la ciudad de Praga, eh, que durante un recorrido un guía dijo que Praga era la ciudad con mayor consumo per cápita de cerveza en el mundo. Ahorita que dieron las estadísticas, Rodrigo dijo que la República Checa tiene el consumo más alto de cerveza en el mundo y la ciudad de Praga tiene el consumo per cápita más alto de cualquier ciudad del mundo, con 2,5 litros de cerveza per cápita al día. Hijo de macas. Entonces yo al otro día que oí eso dije, voy a tratar de tomarme 2,5 litros de cerveza al día de No, mañana. imposible. No, no, Listo. llegué como a 1,6. No, pero Porque va por buen camino, va por buen camino, todavía Ya puede. casi. Esta fuente es de inteligencia artificial, pero solamente, y curioso, me da
la cerveza más vendida en el mundo en 2021. Número 1, Snow, China. 2, Budweiser. 3, Heineken. 4, Stella Artois. 5, Bud Light. 6, Corona. 7, Skol. 9, Guinness. 8 Guinness. 9, Brahma. 10, Amstel y 11 Modelo. Mira, mexicana Oye, modelo. usted menciona ahí una cosa que me llama muchísimo la atención y no es por hacer publicidad acá, pero no sé si se dieron cuenta que la Stella Artois, que llegó al país gracias a InBev, Sí. está casi solo un 5 o un 10% por encima de una Club Colombia. O sea, ya está a la par de ese precio, buscando popularizar completamente la marca. Total. Yo tenía una pregunta final, Sí. y es, ¿la cerveza más consumida del mundo es la mejor? No, no necesariamente, no. Porque Pero bueno, Budweiser, mire, yo no me compro una Budweiser, pero ni por equivocación. no, eso es agua, agua pucha. Sí, Pero, total. pero es lo mismo que con el vino. ¿Cuál es el mejor vino? El que más le guste a El que uno. más me gusta. Sí. Me encantó una cosa y gracias, Rodrigo, y es el tema de la estrella. Ujú. De hecho, yo me estoy tomando ahorita una estrella de Estrella de Galicia Galicia, qué y me machera. encantó la explicación de por qué la estrella. Sí, Me sí, sí, encantó. sí. Muchas gracias de verdad. Dejo el No, paso a ustedes por para la los atención demás que y por tienen la los mano levantada. comentarios. Bueno, y nos vamos con una pregunta que tiene Hugo Caballero. Hugo, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Muy buenas noches, un gusto verte aquí en la pantalla, un Buenas gusto noches. compartir con ustedes dos esta deliciosísima charla. Yo he aprendido muchísimo, los felicito a los dos, a Mariano por la introducción. Yo creo que como ya lo dijo Jorge, pues vas a entrar a formar parte de este grupo y con seguridad Jorge te va a estar llamando con alguna frecuencia. A Rodrigo, pues mis más sinceras felicitaciones, un recorrido histórico absolutamente maravilloso, del cual Gracias. extracto algunas cosas. Me gustó mucho lo que dijiste, que la cerveza no se inventó, sino que se descubrió. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho el recuento histórico desde cuando comenzó a utilizarse con fines medicinales. Eso me gustó muchísimo. Eh, Al final de esta pequeña intervención, yo quisiera pedirle a Rodrigo y también a Mariano que nos cuente si el lúpulo sigue utilizándose como se utilizó en fechas anteriores. Muy contento de ver el recuento histórico, como ya lo mencioné, cómo pasó Rodrigo por la Revolución Francesa, por Carlos V, por el papel de Pasteur, con el ácido tartárico, en fin, muy docente, muy académica, cargada de historia y cargada de buenas anécdotas. Muchas gracias. Yo preguntaba internamente, y esta es una pregunta para los dos, ¿qué fue primero, si la cerveza o el vino? Y dejo también la otra preguntita, si el lúpulo sigue siendo útil. Y un último comentario en lo que alcanzamos a ver de lo que tú mostraste, Rodrigo, de una información de dinero, vemos que la cerveza que más se consume en Colombia es Póker. Yo no sé si sea por su calidad o si sea por el precio. Y preguntas, pues hay muchísimo, pero cierro mi intervención felicitándolos a los dos por esta maravillosa reunión. Muchas gracias. No, Mariano, ¿por qué no le responde sobre lo del lúpulo? Yo le puedo decir Sí, del póker, a mí me gusta el póker, pero por un recuerdo de infancia. Mi familia es de la zona cafetera y allá en la época de nuestra juventud se tomaba póker y aguardiente cristal. así es. Y sí, Hugo, es que yo también soy de Caldas, entonces, Ah, o bueno, yo soy de Caldas, entonces también consumí póker toda la vida.
Sí, Hugo, el lúpulo sigue siendo muy usado hoy, es preciado el lúpulo. Incluso el precio de la cerveza en parte depende un poco de esto porque hay momentos donde es difícil conseguir el lúpulo por el tema del calentamiento global. Em, lo reconoces específicamente con un tipo de cervezas que se llama IPA, se llaman Indian Pale Ale y te vas a dar cuenta que tienen un sabor entre muy cítrico y muy amargo. Eh, y eso es lo que te da un poco la definición, pero es por la cantidad o por el tipo de lúpulo específico que le pongan, que es que, pues como los vinos, esto termina siendo, podríamos hacer una gran cata aquí de diferentes tipos de Cervezas. cervezas y uno reconocerle esos sabores cítricos, esos sabores más dulzores. Hay cervezas de otros granos que no son la cebada, que también es el arroz. Yo creo que lo han visto. Entonces, pues en eso ahí hay también una enorme variedad y enorme variedad en la forma de preparación y en los niveles alcohólicos que tienen, porque uno encuentra Eso. desde 3 grados hasta 7 8 o 9 grados de alcohol en estas cervezas. Hay una que a mí me gusta mucho, pero que tiene mucho alcohol, que se llama la Duvel. La Duvel me parece una de las cervezas entre compleja y agradable y con sabor a caramelo. Es muy rica si tienes la oportunidad de probarla. Es muy rica, pero tiene mucho alcohol. Tiene 6% de alcohol. Entonces, ese termina siendo el contra de esto. Discúlpeme antes de que intervenga el doctor Meléndez. Respecto al origen del vino, es un poquito menor, porque la cerveza póngale 10.000 años antes de Cristo y el vino póngale más o menos 8.000 antes. Y el vino viene del Cáucaso, de donde hoy es Georgia, más o menos. Esa es, digamos, la situación. Y lo otro es respecto a mejor le doy la palabra a Roberto, si, por favor, para no extenderme, porque es que estos son temas muy agradables. Bueno, primero que todo, además de saludarlos a todos, saludar a Rodrigo, saludar a Jorge y felicitaciones por mantener esta conferencia periódica en Cecimín. Yo no he podido asistir a todas, pero me parece una fantasía tener este canal de charlas. Felicitaciones a Rodrigo, porque esta conferencia es un recorrido por la historia absolutamente impresionante, buenísimo y supremamente bien documentado. Pues la historia de la cerveza en Colombia podría hablarse muchísimo más, pero lógicamente que en una charla de estas, pues no se puede entrar en mucho detalle. Ahora, la pregunta mía ya un poquito la tocó Mariano, porque tenía que ver con los diferentes grados de alcohol, porque hay unas cervezas que son muy, muy alcohólicas y otras que son menos, ¿no? Pensé que de pronto querías hacer algún comentario sobre eso, pero bueno, entonces, felicitaciones de nuevo y a ver, vamos, Muchas ¿qué gracias. puedes No, opinar sobre eso, no, Rodrigo? no, no. Mariano es el experto en eso. Yo solo les quiero decir que los rusos hasta hace como 20 años no consideraban la cerveza como una bebida alcohólica, ¿no? Después de tanto vodka, ¿no? Sí. Yo qué te podría decir sobre el contenido alcohólico. Yo entiendo dos cosas sobre el contenido alcohólico de las cervezas. El primero es que hay más o menos una medida y es para que los 3,5 grados de alcohol que más o menos tienen la mayoría de las cervezas acá sean el tiempo suficiente para que tu cuerpo en una hora pueda procesar esa cantidad de alcohol. Más o menos. Entonces eso se convirtió en más o menos una regla para que la gente tenga una medida. Sin embargo, las cervezas más tradicionales tienen unos contenidos alcohólicos bastante más altos
y no paro de recomendarles esta marca que se llama Duel, que es una gran marca. Ahora, hoy encuentra uno unas cervezas de unos elefanticos de colores, no sé si rosado y azul, que no me acuerdo en este momento, ya les busco el nombre, pero son unas cervezas galardonadas mundialmente por sus características y sus sabores, también con alto grado alcohólico, también con alto Bueno, grado muy alcohólico. bien. Muchas gracias. Y sí, popularmente, digamos que otra medida es el diámetro de la mesa en los pueblos, ¿no? ¿Cuántas botellas caben? No nos vamos de aquí antes de que no se llene la mesa con botellas vacías, ¿no? Pero la historia de dejar las botellas sobre la mesa es para poder contarlas al final, porque cuando la gente pues se Sí. emborrachaba, lo que le terminaban diciendo era, no, usted no se tomó 10 sino que tomó 20 y le cobraban 20. Sí, claro, y ahí Eso es viene parte de la historia. toda una cosa muy simpática, las apuestas, quién paga, el que bebe más, ¿no? Vira, 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 en el Brasil, ¿no? El juego del fondo blanco, ¿no? Vira, 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 viro. Y había que pagarse toda la cerveza de Ajá. un solo golpe, ¿no? Entonces, la cerveza tomada despacito y la cerveza tomada de un solo vasao, ¿no? Es interesante todo eso. Muchas gracias. Por aquí Claudia me estaba haciendo una aclaración en el chat. Sí, es Delirium Tremens, el nombre de la cerveza esa de los elemáticos rosado y azul. También es una muy Ah, recomendada. Yo le doy la palabra a Juan Fernando. Juan Fernando, ¿tú quieres volver Yo a tengo comentar? un Sí, comentario, perdón. Sí, dale, Sí, tranquilo. Jorge, qué pena, ¿no? Es que te iba a dejar cerrando, pero dale, No, dale. no, no te preocupes, no te preocupes. Es que Rodrigo mencionó algo que yo quiero hacer referencia, la cerveza Budweiser. Yo creo que para mí, es la cerveza que más se consume en Estados Unidos y como lo dijo Rodrigo y todo, es la de peor calidad. Cuando fuimos, cuando yo fui por primera vez a Estados Unidos, pues lo primero que uno se toma es una Budweiser y eso le parece buenísimo. Pero el comentario viene a que creemos que es una cerveza que inició en los Estados Unidos. Y cuando yo estuve en Checoslovaquia, tuve la oportunidad de conocer la fábrica de Budweiser o de Bud en Checoslovaquia y ahí me enteré que había iniciado y que después fue llevada a Estados Unidos. Creo, y ahí quiero que ustedes hagan algún comentario que se llevó con el nombre de Bud y después le agregaron el de Weiser, que así era como estaba en Checoslovaquia, cerca de Praga. Quiero oírles qué dicen sobre eso, porque pues es una cerveza que el nombre todos lo conocemos y creemos que es oriunda de Estados Unidos y no lo es. El nombre sí, pero la receta no. La receta no es la típica receta de Checoslovaquia. Fue una marca que sí se llevó a Estados Unidos, se popularizó en Estados Unidos, pero al mercado americano no le gustaba la receta original, le parecía muy fuerte. En general, al mercado americano le gustan unas cervezas con muy poco sabor, por ende la Corona, por ende la Tecate, por ende la Budweiser, por ende esta. Juan Y mucho, Fernando, sí, Rodrigo, ¿qué querías intervenir? no, agradecerle a Alejandro Niño que pone un comentario sobre la gran cantidad, no solamente de tipos de cerveza, sino de calidad de la cerveza belga. Y de hecho, pues usted va a la Plaza Central en Bruselas y le ofrecen en una cantina, en un pub, le ofrecen, no, una cantidad que usted no sabe cuál escoger. Eso sí, es indudable que Bélgica tiene la mayor número de variedades de cerveza. Sí, señor, muchas gracias por el comentario. Juan Fernando, te doy la palabra, pero Rodrigo, sí te hago una pregunta para que la pienses ahorita y ya te dije yo qué cerveza recomiendo, pero me gustaría saber ahorita qué cerveza recomiendas tú. Y sigamos Pues con Juan Fernando, pero él es... como- de una Ah, vez, como ya le echamos hágale. tierra a la Budweiser, yo de Sí, los americanos le recomiendo
la Samuel Adams de Boston, Samuel Adams. Claro. sobre todo cuando salen esas ediciones especiales, no la de verano, que es muy ligera, sino la de otoño-invierno, que es un poquito más espesita, más gruesita, más de sabor. Esa la Sí, sí, sí. recomendaría. Y a mí me gusta, de las europeas, me gusta más la Amstel que la Budweiser, y que la Heineken. Muy bien. Ay, qué Bueno, Juan, pena. seguimos contigo. No, no, perfecto, pues ya, ya aprovechamos. Yo es que me metí con la pregunta en la mitad. Juan Fernando, seguimos contigo y terminamos con Hugo. Vale, no, se me olvidó dar un agradecimiento especialísimo y es el dato tan importante que dio Rodrigo sobre Hildegard von Bingen, porque yo no lo Lúpulo. conocía. El lúpulo de manos de Hildegard von Bingen, de hecho la tengo incluida en mi próximo programa de tertulias en Casa Grau de Tertulias de Música, dedicado a las mujeres en la música en este mes. Y ese dato me cae maravillosamente porque pues, sabía que había sido una gran escritora, no solamente de música, sino de poesía y una gran pensadora y filósofa, pero no sabía ese dato sobre la cerveza. Y una Debe cerveza ser que a mí una me leyenda urbana. encantó, que probé una vez, un par de veces, que me pareció espectacular, que es una cerveza holandesa de Abadía que se llama La Trapé. Me parece buenísima. Ah, vea. No, no la A conozco. La probarla. Trapé. Cerveza de Abadía, se les recomiendo. Bueno, y cerramos Gracias. entonces con Hugo Caballero. Hugo, pregunta que tengas para nosotros. Comentario, porque te veo con la mano levantada. Creo que Hugo se quedó congelado. Ah, no, ahí Y estás. aquí ya estamos. Bueno, ustedes nos han dejado un listado de cervezas para que cuando viajemos, pues sepamos qué escoger. Yo pienso que en este grupo hay, de los asistentes, hay muchos candidatos para unirse a un grupo que nosotros tenemos que se llama Curiosidades Musicales. Y aprovechando que está un experto en música, que es Juan Fernando, voy a mencionar algunos músicos que fueron amantes de la cerveza. Y comencemos hablando de Beethoven, a Ah, pero quien lo claro. acompañó cerveza. Ya mencionaste a esta dama, de la cual vas a tratar en la próxima reunión, que creo que es el 26 de este Sí. mes, relacionada con el tema que ya tocaste. Y otros compositores famosos y amantes de la cerveza. Podemos decir que estaba Mahler, está Brahms, está Bruckner, de tal manera que son muchos los músicos a quienes les gustó la cerveza. Y dicen algunos que mucho más que el mismo vino. Y no sé a quién se le deba esta frase, pero es una frase muy célebre, no sé a cuál de estos compositores, que dice, la música puede elevar el espíritu y la cerveza aflojar un poco la vida. Yo creo que es una combinación maravillosa, la cerveza y la música. No, pero muy buena, no, ni idea, no. Pero mire, los que usted mencionó, todos son alemanes, menos Mahler, pero Mahler Sí. era de donde hoy en día es Eslovenia, la misma Bohemia, bebedores de Ujú, cerveza, o sea, ujú. eso sí. Hacen una pregunta por acá en el chat sobre la tendencia del consumo de aquellas cervezas sin contenido alcohólico o cervezas cero. No tengo muchos datos, pero yo creo que es más para complementar a una oferta para las personas que no pueden hacerlo, como que sea una tendencia realmente afianzándose el consumo de cervezas sin alcohol, porque igual al reducirle el contenido alcohólico también se pierden muchos componentes y sabores que se producen en la fermentación del grano. Eso creería yo.
Y buena esta recomendación que dicen por acá de pasar por las microcervecerías de Villa de Leyva como Bruder, Hisha, Patriota y pues BBC Bodega Villa. Ya para Son- rematar, hace un mes tuvimos un curso en Cartagena y desafortunadamente no tuve la prevención de tomar sus datos y estaban promocionando unas cervezas artesanales de unos muchachos jóvenes emprendedores en Cartagena, buenísimas, pero de una buenísimas. Lástima, no les tomé. Lo cual quiere decir que hay emprendimiento en todas partes. Aquí en Bogotá la BBC y una cantidad de nuevas cervezas artesanales. Bueno, ahora, hacer cerveza es fácil. Mi hijo vive en Alemania y con los amigos de la universidad se reúnen a hacer cerveza. Sí. Hay un Un- detalle aquí frente a un comentario que decían sobre las cervezas light y una aclaración. La cerveza light lo único que tiene de light es el contenido de gas. Son bajas en el contenido gaseoso, pero de resto son la misma cerveza. Bueno, entonces cerramos con Jorge. Tengo Ah, sí, otro Roberto, qué un pena. comentario, pequeño, un Rodrigo. Dale, pequeño comentario final sí. sobre esto, porque es que las cervezas sin alcohol son en paralelo como los cafés sin cafeína. O sea que son productos recortados que dejan de ser los productos originales y son otra vaina, ¿no? No toma café el que toma café con leche. El que toma café con leche toma café con leche, pero no toma café. Entonces, yo creo que es un producto que se aprovecha un poquito de la fama de las otras cervezas y entonces ahí hay un asunto comercial. Pero bueno, muy buena esta conversación. Muchas gracias a todos. Qué rico. Y con una cerveza como Rodrigo, vos que se está tomando por ahí, más rico aún. Está Jorge, aquí. cerramos Aquí contigo. está. otro comentario, sí, a Rodrigo que mencionó el Oktoberfest. El comentario, Rodrigo, que tú dijiste por qué se llamaba Oktoberfest de octubre, pero actualmente, pues, es en septiembre. Sí, de acuerdo. Es Y en segundo, septiembre. dicho por nuestro gran amigo Werner Sieber, un día le dije, Werner es de Múnich, ¿no? Y Mm. entonces él es bávaro. Y le dije, Werner, yo nunca he estado en un Oktoberfest, no ha coincidido, él me ha invitado varias veces. Y le dije, cuénteme cómo es el promedio de consumo de cerveza por día de los que van al Oktoberfest. Y me dio un dato de 6 litros diarios se toma cada persona que está en el Oktoberfest. Le dije, no, maestro, No, no. el día me toca devolverme 6 litros, sí. Bueno, muy bien, Bueno, entonces yo creo que antes de cerrar este excelente conversatorio, como es nuestra costumbre, le hacemos publicidad a la reunión número 286, que los invito a todos. Va a ser un tema, este grupo, pues hay mucho médico. Yo creo que el 70% somos médicos. Entonces, hacemos varias reuniones culturales o científicas con temas médicos. Y la número 286, que va a ser el 95% de las reuniones son los martes, pero esta se va a hacer el lunes. ¿Y por qué el lunes? Pues porque el martes yo hago un lanzamiento de un libro en la Academia de Medicina y a esta hora estoy allá en eso. Entonces nos tocó hacerla el lunes 24 de noviembre, es la número 286, el estado del arte en cáncer, de la quimioterapia a la inmunoterapia. La va a dictar un médico colega que es el doctor Rodrigo Mosquera, que actualmente está en Buenos Aires, ya terminó la especialización en todos los temas de cáncer. Y la moderación nos la va a hacer el académico doctor Gustavo Landazábal, que actualmente es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, pues los, los invito a todos para que estemos el lunes 24 de noviembre a las 6 de la tarde en esta excelente reunión.
Y ya pues, para terminar, no me queda más que agradecerle, Rodrigo, excelente conversatorio, todo lo que nos enseñaste sobre la cerveza a través de la historia. Y bueno, esperamos que vamos a tener más reuniones sobre este tema, otro tema cultural que tú, pues, Rodrigo, lo que nos has dado han sido excelentes. Ya lo cuadraremos para el año entrante. No, para el Y año la entrante quedó el reto que propuso Mariano y es el vino, la historia del vino. listo, listo. Cuadrémosla desde ya y si les parece, comenzamos el año el tercer martes de Claro que eso es enero. para hacerla un viernes para poder tener la botella de vino ahí enfrente, porque es que hablar de Sí. vino con café, sí, es espantoso esa vaina. Porque No, hay un pero dicho que dice, el que al mundo martes. vino y no toma vino, ¿a qué vino? A que esa es buena. Esa Pero se la le había oído a cuadramos, Roberto. la hacemos un martes, porque es que un viernes no nos asiste No, yo nadie. sé, es por molestar, por Por molestar. eso, sí, Pero no, pero hay que buenísimo. tener cuidado porque hay otro dicho que dice, aquel hombre que allí viene no viene como conviene, pues viene como convino. Eso. Perdón, me meto. Yo creo que hay que hacer esto en vivo. Yo creo que hay que hacer esto en vivo. Una charla de estas, degustándose una cerveza con esta conversación maravillosa, sería sensacional. Si ustedes algún día lo piensan, lo podemos organizar en Sí. Casa Grau. Yo me encargo. Buenísimo, Buenísimo. la hacemos. Y Roberto, váyase Ole, preparando otra Jorge. sobre el café en Colombia, que usted es de las personas que más sabe de ese tema. Bueno, Ya nos sí, dictó una Maravilloso. hace muchos me años. le mido. Un posible título sería Las olas del café. Las olas, como las olas del mar, Buenísimo. las olas del café. Ok. Bueno, Esa puede ser ¿no? es una sugerencia. Después lo conversamos. Eso, y ahora que estás viviendo en la región cafetera, en Armenia, pues con más Ya, razón ya, sabes de esto. Bueno, sobreviviendo, sobreviviendo. eso. Jorge, Esta Jorge, para Jorge, todos, un pequeño comentario. claro, válido, Hugo. Es que Eh, era Alejandro Niño que quiere repetir la charla en otro escenario. Ah, sí, yo sé dónde. Colombiana de trasplantes. eh, Exactamente. Buenísima, allá eso Mm, es buenísima. Con un mm. almuerzo para, espectacular. Hugo, cuenta. para Mariano y para todos, pero especialmente para Mariano. Jorge ha sido un innovador, ha sido un emprendedor y el libro al cual hizo alusión me parece que es un libro absolutamente maravilloso y el libro es Revolución en Salud, Innovación y Emprendimiento. Yo creo que a las muchas virtudes, Hugo, el 8 de diciembre, dime, como se les dificulta a muchos el tema de ir a la academia, el 8 de diciembre, que es un martes, la reunión de cultural de Sesimín va a ser sobre el libro. maravilloso, Buenísimo. Sí, maravilloso, y maravilloso. tenemos 2 horas y voy a poner a que todos los que escribieron capítulos hablen. 5 minuticos de Maravilloso, cada capítulo. Espectacular maravilloso, quedó. Se llama maravilloso. Revolución en Salud, Innovación y Emprendimiento. Y el martes, creo que es martes, 8 de diciembre, la vamos a hacer en este grupo cultural. Martes es 9 de 9, Martes diciembre, martes ¿sí? 9, 9, el sí. martes 9, sí señor, gracias. Gracias Juan Fernando. El martes 9 la vamos a hacer acá y verdad que vamos a llenar auditorio. Esta grabación de la de hoy, mañana 8 de la mañana la tenemos todos o pueden entrar por YouTube Sesimín. Ahí queda grabada y seguro que vamos a tener muchas visitas. Hemos tenido conversatorios hasta con 1000 visitas la semana siguiente de la presentación. Ay, Bueno, ahí me toca hacerme propaganda. por eso. En la pandemia hicimos una de la Segunda Guerra Mundial en dos tandas, la primera el origen y la segunda el desarrollo. Tuvimos más de 21.000 visitas en YouTube. Eso Ah, fue en bueno, la Sociedad de Artroscopia. sí.
Buenísima. Eso, Rodrigo, eso toca. Y por eso tenemos los espacios abiertos. Ya las de diciembre ya las tenemos llenas, pero ya van Listo. 2 para enero y bueno, vamos pensando fecha para la del vino. Bueno, Lo hablamos muy después. bien. Bueno, Jorge, qué gusto verte. lo mismo, Roberto, y me alegra verte así de bien. Hablamos. Bueno, Un gracias abrazo. a Muchas gracias todos. a todos. Saludes. Muchas gracias a Jorge y a Mariano y a Cristina, Por nuestra ustedes. administradora, productora, etcétera. Muchas Sí, gracias, doctor. Gracias a todos Cristina, por la muchas asistencia. gracias, Cristina. Un Y abrazo, a ver Cristinita, ahorita más también. tarde a Colombia, Doctor que Meléndez, juega un abrazo. Gracias, en Jorge. Nueva York. Y ya para terminar, le ruego un favor a Juan Fernando que lea una notica que le dejé y muchas gracias. Buenas noches. Vale, la leeré. Gracias. Feliz noche. Bueno, Feliz noche. Bueno, Juan Fernando, muy bien a todos. Feliz noche para todos. Bueno, lo mismo, Cristina. Gracias, Gracias. Gloria y Cristina, gracias. chao. ¿Dónde me dejó la nota? Gracias, Héctor. En el chat, no sé dónde me dejó la nota, Rodrigo. Bueno.